Buenas. Vamos a ver en este vídeo cómo resolver el examen que os puse como simulacro para este primer trimestre. Vamos a hacerlo en dos partes. En primer lugar vamos a hacer el problema de enlaces. En este, también para que sea un poquito más completo, lo que está en la parte de enlaces también depende de simetrías. En este básicamente vamos a necesitar eh, primero completar el esquema con la simetría para poder situar los datos y después resolver un problema de enlaces que va a ser este mismo de aquí, que ya está hecho. Habrá que hacerlo en la parte de aquí una vez tenga los datos completos. No tiene mucha complicación, pero bueno, en este, por ejemplo, sí que hay una parte que en ocasiones resulta muy tentadora y es la parte que es completar todos los círculos. Todos los círculos los podría pinchar y haciendo concéntricas podría ir completándolos todos. Todos, este sí que tiene una cierta implicación porque sí que lo necesitamos para hacer este enlace. Pero todos los demás, todos esos son cosas que me dejaría para el final. ¿Por qué? Porque cuanto más dibujéis antes de empezar a trabajar con las reglas, más se va a emborronar y más se va a ensuciar vuestro dibujo. Entonces, mi consejo es que todas las circunferencias que no necesitéis para el problema de enlaces lo dejéis para el final. Es más, a mí como corrector, si por alguna de aquellas no podéis completar todo el dibujo completando todas estas circunferencias, me da igual, porque no tienen, lo único que tienen es que nos asocian o nos remiten a un objeto real que podéis conocer. Pero por lo demás, no tienen ninguna parte del problema de tangencias está en ellos. Así que si no os diera tiempo, si fuerais apurados a tiempo y os dejáis esta parte, es lo mejor que os podéis dejar. Si completáis toda la parte del enlace y os olvidáis o no da tiempo a esto, no tiene mayor importancia. Entonces vamos primero a situar los datos que nos hacen falta para poder completar el trabajo con el trabajo de simetría, los datos que necesito para el ejercicio de enlaces. ¿Vale? Pues aquí vamos a ir pinchando en este, por ejemplo, para empezar a completar. En este, una de los problemas que puede tener este, que es continuar una línea tan sumamente gruesa que también a veces cuesta decidir a ver dónde la ponéis. No tiene mayor importancia. Y os comento por qué. Porque aunque no sea exactamente esta, al final aquí os va a salir un problema de una circunferencia con un radio dado y otras dos circunferencias dadas. Si esta es un poquito más grande o más pequeña, no importa demasiado porque, disculpad, porque me va a dar un resultado. Me va a dar un resultado. Así que puede variar un poquito, pero si hago el resultado que hago un resultado correcto, no hay problema con eso. Así que eso no os bloquee. Bien, ahora voy a hacer una perpendicular que pase por este centro para averiguar el simétrico. De hecho, si me apurarais, se puede haber hecho una simetría, se podría haber organizado como una simetría radial, más que como una simetría axial. Ay, ya se me ha movido. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar. ¿Os acordáis de la simetría? Todo consistía en equidistancias. Si cojo esta distancia desde el eje y en vez hacia este lado la copio hacia el lado contrario, ya tengo ese centro. Y ahora
en ese centro que voy a hacer una cosa. Para poder copiarlo con más comodidad, voy a hacer un radio cualquiera, para poder tener más localizado de dónde a dónde tengo que abrir para coger este radio. Estos son detalles. Este radio, por ejemplo, realmente hasta cierto punto sería prescindible. Pero a mí son cosas que me facilitan, que me resultan más cómodas. Buscar el radio de una circunferencia si dibujo una intersección que si lo tengo que hacer sobre la misma circunferencia. A veces son de esas cosas que te dan una comodidad y te dan una comodidad para hacerlo y que puedes apurar un poco la precisión con detalles como estos. ¿Vale? Ya tengo esta circunferencia dibujada, tengo que hacer la tangente a estas dos que tenga este radio. Bien, ¿os acordáis cómo eran estas cuestiones? Voy a hacer una cosa, voy a completar aquí. No tengáis miedo en un examen, en la hoja que utilizáis para apoyar o en otra hoja que podáis pedir, haceros un esquema de qué estáis buscando para calcular. Al final sabéis que esto acaba siendo o suma o resta de radios. Pues para calcularlo, para no hacernos un lío, porque ahora en este caso va a ser bastante sencillo, pero en otros, sobre todo si en uno se suma y en otro se resta, hay que tener las cosas claras para no tener una confusión que os haga perder tiempo. Bien, pues ahora fijaos, aquí voy a completarlo aquí, aunque podía hacerme un esquema aquí para que... Mira, voy a hacer un esquema aquí muy en pequeñito. Tengo una, otra, ¿y qué estoy buscando? Una circunferencia que es tangente a las dos. ¿Lo veis? Me hago un pequeño esquema. Y entonces, primero, nuestro mantra, primero tengo que obtener el centro. Si me pide una circunferencia, lo primero que tendré que averiguar es el centro. Segundo, los puntos de tangencia. Y en último lugar, trazo la circunferencia. Seguir esos tres pasos siempre. Porque acordad que hay que dejar marcados los centros y los puntos de tangencia y las construcciones necesarias para obtenerlos geométricamente. Vale, pues ya lo tengo aquí. Aquí tengo mi esquema. Tengo esta circunferencia, que es la que busco, que tiene un centro que tendré que averiguar en primer lugar. ¿Cómo averiguo este centro? Pues por distancia de este otro centro que sí que conozco, porque será este. ¿A qué distancia será de este centro? Pues será el radio de esta circunferencia, que lo conozco, más el radio de esta circunferencia, que también lo conozco porque me lo dan en número. ¿De acuerdo? Entonces, si me hago un radio en cualquier dirección, lo hago en una que no me vaya a estorpar después. Si el radio de esta circunferencia, que está aquí situado tal cual en vivo, pues si a este le añado la medida del otro radio, que son 20 centímetros, 20 milímetros, que serían 2 centímetros, perdonad, si no dice nada, recordad, si no pone una medida, son milímetros. Bien, pues va a estar a esta distancia. ¿Pero en qué dirección? ¿Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí? Pues bueno, intuimos que más o menos hacia aquí, pero no sabemos exactamente dónde. Como no lo sabemos, vamos a tener que razonarlo geométricamente. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer todos los puntos que cumplen esta condición. Todos los puntos que están a la suma de radios de este centro. Todo sería una circunferencia entera. Venga, no voy a hacerlos todos. Voy a hacer un arco generoso en la zona en la que sé que va a estar ese centro. Debe ser alguno de estos. ¿Cuál de todos estos? No lo sé, pero tengo una segunda pista. Y es la distancia respecto a este otro centro. Y a partir de este otro centro, este de aquí que busco estará el radio de este más el radio de este. De nuevo, el radio de esta circunferencia que conozco más el radio de esta otra circunferencia que me la dan con una cifra. Entonces voy a volver a hacer lo de antes. Voy a hacer un radio en cualquier dirección, en una que no me estorbe ni se me mezcle con todos los otros elementos aquí. A partir del exterior de la circunferencia voy a medir 2 centímetros más, 20 milímetros,
y sé que estará a esta distancia. Pero, ¿en qué dirección? Pues por aquí. Tendremos que, de nuevo, dibujar todos los puntos que cumplen esta condición. Y ver qué puntos cumplen las dos condiciones. Aquí se va a ver justito, porque realmente estas construcciones las dibujo muy flojitas para que después no nos molesten. Espero que sea visible en el vídeo, pero básicamente os voy a dejar unos segundos para que penséis, pero si todos estos, bueno, o todos estos puntos de este arco cumplen una condición y todos los de este cumplen otra condición, tengo que ver los que cumplen las dos condiciones. Tengo que ver los que están al mismo tiempo en los dos arcos, que es este punto de aquí. No lo voy a señalar para no ser el que os dice que no hagáis una cosa y después lo hace él. Esto de coger y gruesar el punto, acordaos que después os dará problemas. Bueno, voy a hacer una cosa. Sin meterme en la intersección, voy a redondearlo por fuera. ¿Vale? Más o menos dentro de esta redondel que he hecho, está la intersección que me interesa. Ese punto pertenece a los conjuntos de puntos que cumplen una y otra condición, cumple las dos y es el centro que estoy buscando. En aquí, y aquí es donde vemos el paso de tangencias a enlaces, en solo he buscado esta solución, que es la que me interesa. Si fueran tangencias, hubiera dibujado las circunferencias enteras y habría otra intersección aquí que también sería una solución. En esta solución de aquí no me interesa, porque ya intuyo por el esquema que lo que me interesa es esta de aquí. ¿De acuerdo? Pues, vale, ya tengo el centro. ¿Cuál era el segundo paso? Los puntos de tangencia. ¿Cómo averiguar los puntos de tangencia entre circunferencias? Pues recordar, propiedad básica de tangencias, que los puntos de tangencia están alineados con los centros. ¿Conozco los centros? Sí. Uno aquí, otro aquí. Vale, pues voy a unir estos dos centros y la intersección de esta unión con la circunferencia que conozco, eso va a ser un punto de tangencia. Al otro lado, pues lo mismo, uno los dos centros y la intersección con la circunferencia que ya está dibujada es el otro punto de tangencia. Si los nombráis, podéis nombrarlos y numerarlos, tangencia 1, tangencia 2 o solamente tangencia. Estas son las típicas cosas que le facilitan la labor al corrector. Y ese corrector que os tiene que corregir la prueba, lo ponéis de buen humor porque se lo ponéis fácil, le caeréis mejor y las décimas que puedan bailar arriba y abajo, pues bailarán para arriba. ¿Vale? Ya he hecho ya he tenido el centro. Lo primero que he obtenido es el centro. Después he marcado un punto de tangencia y otro punto de tangencia. Y ahora, solo ahora, voy a hacer la circunferencia solución. No, ni siquiera la circunferencia, el arco de circunferencia solución. El que va a estar entre punto de tangencia y punto de tangencia. ¿Vale? Voy a hacer ese enlace. Bien, pues ahora ya sabéis. Ahora pincho en uno de los lados, en el centro, abro hasta uno de los lados, compruebo que pase por el otro y fijáis, ¿qué pasa? Que aquí no me da. Se me va un poquito, ¿vale? Entonces ahí viene ese ajuste. Fijaos que si no tuviera los puntos de tangencia, ahora este ajuste no lo puedo hacer. Entonces hay veces que pinchando dentro del mismo punto, hecho en lápiz, que es un poquito gordo, más hacia un lado o hacia otro, está la diferencia entre que me dé la solución o que no. Pero este ajuste se puede hacer si tengo todos estos pasos hechos. Si no, me los tengo que inventar completamente. Y fijaos que aquí, para encontrar el punto exacto con un puntito de nada, fijaos que aún estoy bailando un poquito demasiado. Así que tengo un pelín de imprecisión en uno de ellos. Así que he visto que una de las líneas que he hecho, para no meter el cabezón
en mitad de la cámara, no pasaba exactamente por el punto. Y esto, pues ahora lo estoy pagando. Ahora esto me da un poco de imprecisión. Y esto me va a tocar tantear un poco hasta encontrar un punto que sea adecuado. Y en el momento que lo tenga, voy a dar a este por bueno, en el momento que lo tenga, entonces ya no levanto más el compás. Hago el arco de circunferencia. Mejor. Compruebo que pasa por uno, compruebo que pasa por el otro y en el momento que lo tenga hago ese arco de circunferencia que intento marcar un pelín más que los demás, ¿vale? Para que se vea la construcción, reforzar la construcción buena. Y una vez tengo hecho esto y miro la hora y digo, uy, me queda tiempo, 16 minutos, marca el vídeo. Más o menos para esta prueba que es hora y cuarto, podíais dedicarle media hora a uno, media hora para el otro y dejar un cuarto de hora para imprevistos. ¿Vale? Pues digo, venga, he tardado 16 minutos, pues voy a regruesar ligeramente lo que va a ser la solución para que mejorar, ganar un poquito los puntos esos de estética. Vale, aquí lo malo, para completar el esquema, me va a faltar este poquito arco de aquí. ¿Vale? Aquí aún no tengo el punto de tangencia. Tendré que averiguarlo. ¿De acuerdo? Primero, aquí esta quizás lo que he visto que os ha confundido un poco. En por la cuestión de la simetría, vamos a considerar que es el mismo centro, el centro está a la misma distancia que a 20 milímetros. Así que voy a copiar los 20 milímetros a partir de aquí. Por eso os decía que, y quizá hubiera quedado más claro, si en vez de marcar una simetría axial, hubiera marcado una simetría radial. Así esto se sobreentendería mejor. ¿Vale? Ya tengo el centro marcado. Voy a pinchar en él. Y ahora con este podría completar esta circunferencia. ¿Vale? Y ahora vamos a marcar el punto de tangencia, que es una de las cosas que me piden, uniendo centros. Bueno, de hecho en quizá me hubiera salido mejor. Vamos a hacer una pequeña recomposición. Primero, ya que tenía el centro, podría haber unido centros primero, obtener el punto de tangencia y con el punto de tangencia obtenido, ahí me he saltado yo el paso que os decía que no saltaréis. Y con el punto de tangencia obtenido podría cuadrar esto mejor. ¿De acuerdo? Y entonces, nada, completamos. Podemos regresar ligeramente la solución, pero bueno, más o menos ahora lo que es el problema de tangencias, ya está, ya lo tengo. Vale, que básicamente es esta, que era muy sencilla, tampoco había que calcular mucho, muy complicado calcular el centro, y esta, que es un caso estándar de los que hemos visto, en los que, en este caso, por suma de radios las dos anclas que teníamos, los dos centros de las circunferencias a las cuales tienen que ser tangentes, con esa suma de radios obteníamos este centro. ¿Vale? Y recordar siempre primero centro, después puntos de tangencia y después la circunferencia. Y si hace falta tomarme un pequeño momento para ajustar antes de hacer la circunferencia, me lo tomo para que quede visualmente limpio. Bien, vamos a seguir con la segunda parte de la prueba, en que se os pide primero que dibujéis un heptágono regular, utilizando el método general. Bueno, podría haberme saltado pero bueno, lo pongo en esta prueba en concreto, porque como lo de los polígonos no ha salido prácticamente nunca, me interesa que mínimo conozcáis el método general. Entonces, tendríamos primero
esa cuestión, la cuestión del método general. Para dividir una circunferencia en partes iguales, vamos a hacer un diámetro y vamos a dividir el diámetro en partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso nos piden que sean 7, dividirlo en 7 partes iguales, en 7 lados iguales. Entonces, lo primero que tendré que hacer es dividir este diámetro en 7 partes iguales. Y para ello, pues tenemos el teorema de Tales. Teorema de Tales, aprovechamos y repasamos. Hago una semirrecta en cualquier dirección. Ya sabéis que me gusta buscar un ángulo que forme un ángulo agudo para facilitarme la vida. Y voy a hacer una cosa. Tengo que poner 7 partes iguales en esa semirrecta, la medida que yo quiera. Entonces voy a ponérmelo lo más fácil posible. En este caso, lo que estoy viendo es que 7 centímetros me ocupa esto, lo cual es una medida que me resulta bastante cómoda. Entonces voy a utilizar los centímetros. Si no me vinieran cómodos los centímetros y me resultara más fácil medios centímetros, gasto medios centímetros. La medida que yo quiera. Si me resulta más cómodo coger el compás, una medida concreta que intuya que me vaya a resultar cómoda, pues la cojo y la repito. La cuestión es que aquí ponga 7 partes iguales. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, realmente el teorema de Tales ya lo sabéis y si no podéis consultar el vídeo en el que hablo del teorema de Tales. Así que voy a hacer la parte más abreviada para poder trabajar con esto. Primero, ahora, antes de otras cuestiones, voy a abatir la distancia del diámetro. Cojo el diámetro desde uno de los extremos y hago un arco de circunferencia para sacar esa distancia hacia este lado de aquí. Y desde el otro voy a hacer otro tanto. El compás baila un poquito. Ojo con los compases. Es importante que conozcáis vuestro compás y que evitéis posibles errores por engranajes sueltos. ¿Vale? Ya tengo abatido esta distancia aquí. Y ahora, esta distancia, y aquí es donde va a venir un error muy común, tengo que unir esta distancia con la segunda división del diámetro. ¿De acuerdo? Cuando tenga el diámetro dividido en 7 partes iguales, la segunda división es esa la que tendré que unir con este. ¿Cuál es el típico error? Que muchas veces, porque además también hay veces que cuesta darse cuenta porque no se va mucho el uno del otro, en vez de unirlo a la segunda división del diámetro, lo hago a la segunda división del teorema de Tales, 1 y 2, y se une con esta. ¿Y entonces qué pasa? Pues que puede salir cualquier cosa, porque si os acordáis, esta segunda división de aquí la he puesto en el ángulo que he querido y le he puesto la distancia que he querido. Entonces puede pasar cualquier cosa. Hay gente a la que conozco casos en los que de pronto, habiéndolo dividido todo el diámetro en 7 partes iguales, de pronto lo ha pasado por este y le ha salido bastante exacto 8 partes iguales. Pero bueno, ahí entra en la casualidad. Y quién sabe si por alguna de aquellas justo lo pasaréis por esta y os dirá bien, o más o menos bien. Pero que esto va a ser, desde luego, vamos a hacerlo bien. Ojo con este posible error. No lo pasamos por la segunda división del teorema de Tales, lo pasamos por la segunda división del diámetro, que todavía no he hecho. Y como tampoco tiene mucho sentido que repita el teorema de Tales, que ya está en otro vídeo,
lo que voy a hacer es una pequeña abreviación que hago para estos casos. Aquí en principio tendría que hacer todas las líneas para dividirlo en 7 partes iguales. En este caso no voy a hacerlas todas porque, como ya os he dicho, la que me interesa es la segunda división. ¿Vale? Entonces voy a empezar a hacerlo normal, como si fuera a hacerlas todas. 1, la última señal que he puesto con el final del segmento. ¿Vale? Y esto me marca la dirección. Ahora todas las divisiones tendrían que ir paralelas a estas. ¿Pero qué pasa? Que no me interesan todas las divisiones, me interesa solamente la segunda. Así que me voy a ir directamente a la segunda. Voy a hacer una muy finita, que espero que la veáis lo suficiente. Y ya tengo esa segunda señal que me sirve. No me hace falta tampoco hacerlas todas. Con tener esta, suficiente. Y ahora voy a hacer la unión. Desde este punto abatido, desde este punto abatido, lo uno con cuidado los dos puntos. Y fijaos, esto es lo que me dará un lado. Y fijaos, lo que hay veces que las causalidades, fijaos a qué distancia pasa de la otra confusión posible. Pasa a 1 milímetro, se va 1 milímetro. Por eso es una típica confusión que la hacéis y hay veces que ni siquiera os dais cuenta que os la hacéis. Porque esta diferencia, dependiendo, podría ser tan poquita que lo toméis no por un error, sino por una imprecisión. Puede pasar eso. ¿Vale? Pues ya tengo este lado. Ahora, siempre en estos casos, en particular, aunque lo repita muchas veces la cuestión de las imprecisiones son muy comunes. En mayor o menor medida, siempre va a haber imprecisiones. Y en este caso, cuando hacemos un polígono, se va a dar una cosa, que si tengo que repetir una distancia 7 veces, cualquier imprecisión que haya hecho, que alguna habrá, se va a multiplicar por 7. Y una imprecisión de 1/4 de milímetro que apenas me dé cuenta, la vista no lo puedo distinguir, cuando multiplique por 7, entonces sí que se convertirá en pues varios milímetros. Y eso sí que lo voy a notar. Entonces aquí hay que ir con mucho cuidado. Aquí este sería la primera división. Y lo que hago hago señales para empezar hacia un lado y hacia otro. Tendré que hacer una más. Y desde esta una más. ¿Por qué hago esto? Al final, si tengo una imprecisión, no me va a quedar mejor. Al final va a acabar acumulándose todo el error en un lado. Pero en este, si lo voy haciendo mitad por un lado, mitad por el otro, voy a comprobar. Si hago mitad por un lado y mitad por el otro, lo que voy a poder conservar es que el último lado, aunque se le haya acumulado unos 1 milímetro o 2 milímetros de imprecisión, quede horizontal. ¿Vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque sí que se ve muy fácilmente los errores cuando un polígono regular no es simétrico. Si de aquí para aquí no es igual que aquí para aquí, se nota muy, muy fácilmente a ojo. Entonces, vamos a hacer la comprobación. Bueno, no se me va, apenas se me va. ¿Vale? Pero hay muchas veces que si llego aquí por un lado y por otro y después intento hacer una nueva señal, puedo ver que se me vaya un poco. Y bueno, en manejando el cursor, pues sí, igual se me va 1 milímetro, lo cual no es mucho, no está mal. ¿De acuerdo? Pero fijaos que a todos nos dan imprecisiones, la cuestión es saber gestionarlas. Una cuestión fácil es hacer mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. Y si veis que hay algunas cosas que no se acaba de cuadrar, intentar forzar esos puntos a que este lado sea paralelo, sea horizontal en este caso. En este caso también tenemos que este polígono que estamos haciendo tiene un número impar de lados. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que
en lados opuestos tendré un lado y un vértice. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que ese lado se quede en la mediatriz de este lado, quede el vértice, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? En este, por ejemplo, o dicho de otra forma, que en este diámetro nos sirva de eje de simetría. Con este, bueno, pues vamos a acabar la faena. Vamos a repasar. Aquí sí que me podría permitir hacer línea un poquito más gruesa, apretando, haciendo línea fuerte. La parte previa no, por favor, para si tenemos que hacer cualquier rectificación no tener que estar borrando y que se queden las líneas marcadas. Si marcáis muy fuerte, es que aunque lo borréis bien, se queda la marca en el papel, se queda una muesca. Vale, ya tengo mi polígono, que es la primera parte de lo que me piden aquí. Tengo mi polígono, mi heptágono regular, que lo he hecho con el método general, y me piden una segunda parte. Aplica una homotecia al resultado para obtener una figura semejante de escala 1, 2. Bien, aquí esto, teniendo en cuenta que solo es de uno de los bloques, la verdad que es una pregunta bastante completa. En esta ya nos están preguntando polígonos, nos están preguntando transformaciones y nos están preguntando escalas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a recordar que era la homotecia. La homotecia, acordaos que se hacían unos radios desde el centro de homotecia, que es este punto que me dan, y que pasaría, por ejemplo, por todos los puntos de la figura. Por cada uno de esos puntos, cada uno de los vértices de la figura podía hacer un radio que llegara hasta aquí. Y después la figura homotética, que puede estar más cerca o más lejos de una, que irán, depende si esté más cerca de esta, será un tamaño más parecido a esta, y cuando llegara aquí tendería a cero. Es decir, cuanto más cerca del punto del centro de homotecia, sería más pequeña esa. Y aquí nos piden, porque homotecia pues sería cualquiera de esos casos, nos piden un caso en concreto, en que la, la figura tenga una escala 1 partido de 2. ¿Esa escala qué es? Si tenéis dudas con las escalas, si es ampliación, si es reducción, haced la división. Esto es una división. Si divido 1 por 2, ¿qué me queda? 0,5. ¿Qué es 0,5? La mitad. ¿Vale? Estoy buscando una figura homotética que sea la mitad que esta. ¿De acuerdo? Normalmente, ya sabéis que las pruebas, ha habido algunos años que ha salido alguna escala rebuscada, alguno que era tipo 6 partidos 7, una cosa así, rebuscadas. Pero en general, casi siempre, si miramos estadísticas, casi siempre ha salido 1-2 o 2-1, o el doble o la mitad. En estos no tenéis que hacer ningún cálculo, ningún ninguna escala volante, ninguna escala gráfica, a no ser que os lo pidieran, pero son en escalas muy sencillas, que básicamente es para detectar si alguien sabe la generalidad de las escalas, si es de ampliación o reducción y poco más. Realmente es una prueba, pero es una prueba sencilla. En este la parte más complicada va a ser realizar la homotecia. ¿Vale? Venga, pues para realizar la homotecia voy a hacer una cosa. Voy a numerar los vértices. Voy a poner números, letras. En un sentido, en el sentido de las agujas del reloj lo he hecho yo. ¿Vale? A partir de esto voy a ir uniendo todos los vértices con el centro de homotecia. Pues un poco de paciencia. Este que está en mejor condición.
aquí lo que tendréis que ir con cuidado es las líneas que van muy cerca unas de otras. ¿De acuerdo? Después hay momentos en los que es bastante fácil el meter la pata en estas cosas. Vale. Se podría aplicar esto de varias formas. ¿Vale? La más sencilla, porque este tipo de motecia en otro vídeo lo expliqué de otra forma. Podríamos poner la medida que quiera, por ejemplo, utilizar la que va de 6 a 7 y en esta medida marcar la mitad, ¿de acuerdo? Y después, haciendo como dentro de un paralelogramo, podría ir a hacer una recta hasta que se corte la paralela aquí con esta. Y una vez la encuentre, hago una línea paralela. Este vídeo ya está hecho, es una forma de hacerlo. Voy a deciros otra que, quién sabe, quizá os resulte un poquito más sencilla. Vale, como esta ya pasa por 1, por ejemplo, y esto va a ser justo a la mitad, lo que voy a hacer es dividir este segmento por la mitad. Y aquí estará 1, 1' en este caso. ¿Cómo he dividido un segmento por la mitad? Pues, a ver si os acordáis cómo se llama. Mediatriz. Voy a intentar... Es que ahora me toca meterme por un dibujo y por otro. Pero bueno, voy a intentar que se marque lo mínimo posible. Otro. Vale, y ahora voy a hacer solo el trocito de línea que me corta este por la mitad. ¿Vale? Sería una forma de hacerlo. Ya tengo aquí 1'. Y a partir de este tendría que ir haciendo paralelas a estos distintos lados aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer este ya lo he hecho así, ¿vale? Pero ahora voy a ayudarme, voy a hacerme este segmento de aquí, por ejemplo, voy a hacerlo por el otro método. ¿De acuerdo? También voy a necesitar hacer una pequeña mediatriz para dividir este lado por la mitad. ¿Y por qué voy a hacer este? Pues mira, no sé si para complicarme la vida o para... la parte positiva de tener dos puntos es que me sirve un poco de contraste. Si no me coinciden lo que estoy haciendo por una vía o por otra, no me coinciden, pues me salta una alarma. Y si me salta una alarma, pues me puedo dar cuenta de algún error que haya cometido. ¿Vale? Aquí tengo la mitad de este segmento. En este, lo que voy a hacer es ahora este segmento de aquí, voy a hacer una línea paralela al otro radio, a ver en qué punto me encaja. Pues eso, vamos a hacer paralelas. En este hay un pequeño inconveniente de este que no me acaba de gustar. Y es que he intentado coger el que me venía mejor en un sentido de los radios, pero ahora voy a tener un pequeño problema. Y es que es la intersección que me va a dar va a ser un poco, bueno, va a ser bastante oblicua. Va a formar un ángulo muy pequeño. Y eso me puede dar problemas. ¿Veis? Es una intersección entre dos rectas que se cortan en un ángulo un poco incómodo. Entonces, más o menos, no voy a evitar hacer lo que os digo, igual que antes. Voy a hacer un pequeño redondel para saber que es esta intersección la que me interesa el punto. No voy a resistirme a la tentación de remarcar ese punto haciéndolo más gordo, porque eso después me da problemas. ¿Vale? Bien, pues ya tengo este punto que equivaldría a 6'. Los puntos los voy a ir poniendo con mucho cuidado para que no se me pongan entre estas uniones o que me estorben, básicamente.
¿vale? Ahora vamos a tener en cuenta los paralelismos para sacar el resto de los puntos. Por ', si de 1 a 7 hago paralela de 1 en este sentido, donde corta el radio que pasa por 7 será mi 7'. Pues vamos allá. Aquí es eso, aquí por una parte la, la escala que estoy haciendo es de reducción, lo cual eso me beneficia, porque eso hace que cualquier error que encuentre, cualquier problema que tenga en este sentido, se reduzca, ¿vale? Este de aquí sería 7'. Vamos a ver, bueno, voy a dejarme esta comprobación para el final. Bueno, vamos a hacerla ya. 7 y 6' tendría que ser paralelas a estas dos. Podría unirlas, pero lo que voy a hacer es lo que os comentaba. Voy a aprovechar que he hecho las dos vías para ver que más o menos cuadre esto. Si 6, 7 es paralelo a 7', 6', es que voy por el buen camino. Bueno, veis que no me acaba de cuadrar. ¿Vale? Se van pues un par de milímetros. Pero ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante y voy a tener en cuenta este de aquí. Este que he empezado aquí. ¿Por qué? Porque... bueno, voy a repasar esta última perpendicular, por si acaso. Esta última paralela, perdón. Ya se vaya un polín de lo que había puesto. Pero bueno, me sigue dando, no me sigue sin coincidir del todo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a optar por seguir estas indicaciones que tengo desde 1 y voy a seguir adelante con estas. ¿Por qué? Porque esta, lo que os comentaba, al ser una muy oblicua, es fácil que esta intersección la veo menos fiable. Voy a seguir desde este punto. ¿Vale? Pues de 1 a 2. A ver, paralelas. A ver, esta me tengo que cortar a esta de aquí, ¿vale? Este de aquí sería 2'. Más o menos vamos a ir comprobando y si es necesario ir forzando para que estén a la misma altura. 7 y 2, 6 y 3, que vayan siendo simétricos. Intentar respetar esta simetría. ¿Vale? Seguimos de 2' de 2 a 3. 3, fijaos que por 3 pasan dos radios muy próximos el uno al otro. ¿Vale? Eso, bueno, se van pues apenas 1 milímetro, pero tengo que tener en cuenta que la intersección que busco es la de abajo. ¿De acuerdo? No la voy a marcar. Y esta me sigue siendo más o menos simétrica a 6. Esta sería 3', es bastante simétrica a 6'. Voy a seguir por esta vía entonces. Nos queda 4 y 5. Pues vamos allá. Paralela a 3, 4. 4 es este radio, de acuerdo. Y de 6 a 5. Esta por lo menos va a ser
a 5. Y ahora ya sería unir estos dos, que lo puedo hacer con o sin paralela a este lado. Voy a hacerlo más por comprobación que por otra cosa. ¿Veis que bailan algunos un poco? Voy a forzar. 5, ¿cuál sería? La de arriba. Y 3, la de abajo. Voy a forzar esta última para respetar esos paralelismos. Y fijaos, aquí tengo mi mini heptágono, perdón, que está a escala la mitad de este. Bien, en este habrían otras formas de hacer esto. Hacer esta homotecia, por ejemplo, habría otra forma que igual me podría haber ayudado bastante. Y es que lo que podría haber hecho es haber hecho la homotecia de 1 y el centro, haber hecho la circunferencia y con la circunferencia ayudarme con los radios para ir obteniéndolo dentro de la circunferencia, que también igual la circunferencia me hubiera ayudado a cuadrarlo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer esa pequeña comprobación, vamos a hacer la homotecia del centro y vamos a ver si pinchando en él cuánto se me van, que se me van a ir un poquito, los puntos de la circunferencia. Si puedo hacer una circunferencia que pase por todos los puntos o si se van a ir yendo más o menos de ellos. Bueno, en esto, de todas formas, os comento una cosa. Esto son una serie de pequeñas demostraciones o de distintas ideas que os estoy enseñando. Pero realmente no tendríais que perder tanto el tiempo. Fijaos que hemos hecho una pequeña comprobación aquí, vamos a hacer otra pequeña comprobación ahora. No hace falta hacer todas estas cosas, no hace falta hacer todas estas cosas porque en muchos casos os van a hacer perder tiempo. Bueno, sí que hay alguna, se me va un pelín, pero no se va mucho. Os digo distintas vías porque, no sé, mirando, hay veces que conocer distintos caminos nos viene bien, porque si de uno no me acuerdo, puedo echar mano del otro. Fijaos que no se va mucho, ¿no? Entonces, en esta podría ser otra forma de hacerlo. Hacéis la homotecia de 1 prima, el centro prima, y desde ese centro hacéis la circunferencia y después solamente ya es encontrar las intersecciones entre la circunferencia y los radios. Y me ahorro hacer bastantes paralelas. Y la circunferencia también me puede ayudar por lo menos a mantener esas distancias. Jugando con todos los puntos encajados en la circunferencia y que estén a la misma altura 7 y 2, 7' y 2', 6' y 3', manteniendo esas medidas me puede ayudar a cuadrarlo y que quede visualmente bien. Bueno, 50 minutos casi de vídeo. Espero no haberos aburrido mucho. Nos vemos en otros vídeos. Un saludo.